Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi mente estaba en llamas. La agonía absoluta de que mi cerebro se incendiara era algo que nunca había sentido antes. Yo tampoco querría hacerlo jamás. Este abismo negro de nada lo que me rodeaba era nada menos que un entorno habitable. El tono negro se extendía hasta donde alcanzaba la vista, que en mi caso no estaba muy lejos. Mis pies no tocaban más que un suelo frío y duro, tan liso que podía resbalarme con un paso en falso. Sin embargo, hubo un caso atípico. No se podía ver, pero era difícil perderse el sonido. El suave sonido del agua chapoteando alrededor, un pequeño charco se podía escuchar no muy lejos de mí. La presencia era sospechosa, pero por desesperación, no tuve más opción que perseguirla. Esperando que sea la solución a mi mente en llamas. Pero el charco parecía tener mente propia, corriendo aparentemente mientras me oía acercarme. Perseguir un charco de agua ya era difícil, pero cuando lo hacías para apagar el infierno que rodeaba tu cabeza, era mucho más difícil. Pasó el tiempo, aunque se desconocía la cantidad exacta. Llevar un registro de los días era casi imposible, así que comencé a hacer estimaciones. Mi resistencia me permitió permanecer de pie durante un buen tiempo, así que comencé a llamar al día el periodo en el que estaba de pie, descansando y recuperándome. Siguiendo ese sistema, tenía que haber sido más cercano a un año. Aunque había perdido la cuenta varias veces. A lo largo de este tiempo, la distancia entre el charco y yo se hizo cada vez más pequeña. A veces sentía que había perdido el éxito por la distancia de un cabello. El problema, sin embargo, provenía del propio charco. En lugar de simplemente huir, el charco comenzó a contraatacar. O al menos algo luchó contra mí. Mientras mi mano deslizaba el dedo hacia el agua, o al menos el aire frío que se podía sentir alrededor del agua me impactó. Algún tipo de fuerza invisible me dispararía y me haría tropezar hacia atrás. El dolor que provocaban las inyecciones era insignificante, pero los efectos secundarios que conllevaban eran casi insoportables. Por alguna razón confusa y desconocida, los disparos actuaron como combustible para la llama, avivándola y aumentando su potencia. La agonía se multiplicaba por varias después de cada disparo, volviéndose tan grande y devastadora que la idea de aceptar la derrota me parecía una salvación. Renunciar no parecía tan malo en este momento. Sin embargo, esa simplemente no era una opción viable. Una anomalía inexplicable tras otra llegaba justo frente a mí, y ninguna de ellas tenía sentido para mí. Era más bien una voz silenciosa pero amenazante que me reprendía incluso por pensar en renunciar. Era como si controlara mi cuerpo, disgustado por la mera idea de rendirme. Como si darme la vuelta y morir fuera algo de lo que me arrepentiría mucho, pero también algo que nunca podría hacer, no lo permitiría. Fue dominante yo, diciéndome que tenía que llegar al agua y que tenía que seguir viviendo. O mi destino quedaría en manos de algo o de alguien en quien no lo quería. Los ciclos del tiempo se repetían una y otra vez, cada uno sintiéndose más extraño y lejano que el anterior. Debieron haber pasado casi algunos años más, pero nada de eso importaba por ahora. Porque he triunfado. Por fin lo he logrado. El cabrón malvado se paró bajo mis pies, incapaz de correr. Sus inútiles intentos de salir de debajo de mí casi me hicieron sonreír. Pero el asombro que siento es mucho más abrumador que mi alegría. Deben haber sido años que pasé en este oscuro abismo, siendo mi única compañía el charco que huía. Pero fueron necesarios estos momentos de descanso para que mi mundo se pusiera patas arriba. Todo este tiempo me concentré solo en una cosa, atrapar el charco. Pero en ningún momento me detuve a preguntarme, ¿qué pasa ahora? ¿Es el charco suficiente para apagar el fuego? ¿Qué pasa después de eso? ¿Seguiré atrapado aquí? Pero lo que más me asustó fue la pregunta que había estado evitando durante demasiado tiempo. ¿Quién soy yo? Mi mente me había impedido intentar recordar algo. Por mucho que intentara recordar algo sobre mí, las llamas se hacían más grandes, obligándome a continuar mi persecución. Incluso con el charco en mis manos, algo bloqueaba mis recuerdos.
no me permite encontrar la libertad. Solo fragmentos y pedazos salieron a la superficie mientras yo permanecía en silencio sobre el charco. Fue algo horrible. Vi un mundo hermoso. Cielos azules claros, naturaleza en la que podrías pasar horas perdiéndote, sonrisas instalándose en los rostros borrosos que me rodeaban. Fue cuando estos pequeños recuerdos comenzaron a resurgir, que el fuego comenzó a apagarse, pasando de un vórtice furioso a un pequeño destello, una llama reconfortante. La verdad es que fue casi divertido. Me permitía soñar con la felicidad y la libertad, pero ¿esas cosas me esperaban? ¿Algo cambia después de que mi cabeza se sumerge en el charco de abajo? Me quedé mirando el charco. Su forma apenas era visible, pero el líquido frío envolvió mis pies en un gesto acogedor. Si algo podía ayudarme a salir de este abismo, oré para que fuera esto. Tenía que serlo. Después de respirar profundamente varias veces, salté de rodillas y golpeé la cabeza contra el charco. No podía perder aquí. No podría perder nunca. Back, despierta. Despierta. Mi cuerpo se precipitó hacia adelante, mis ojos se abrieron de golpe mientras una luz cegadora los llenaba. Tan rápido como todo volvió a mí, desapareció cuando mi cabeza golpeó algo frío y fuerte, enviándome de regreso al suelo. No había necesidad de despertarlo a la fuerza. Estaba mostrando claramente signos de recuperar la conciencia por sí solo. ¿Cómo iba a saber que se iba a golpear la cabeza contra la cápsula? Él simplemente saltó. Además, ha estado mostrando señales durante los últimos 3 años. ¿Qué pasaría si esta vez fuera simplemente otro desliz de entrada y salida? Creo que ambos deberían agradecerme. Estás loco. Por favor, no digas nada estúpido cuando se despierte. Déjame a Finch y a mí hablar. Un día cuando esté fuera de este lugar y me convierta en el más buscado Arimus en Solís, no quiero verlos rogando y suplicando que me recuperen. Lo que tú digas, Cass. Los molestos sonidos de la gente discutiendo eran al mismo tiempo una bendición y una maldición. Mis oraciones habían sido respondidas, y había regresado al lugar en mis recuerdos, había desaparecido el abismo estúpido, oscuro y solitario. Pero el agudo el ir y venir entre las dos voces fue más que frustrante, haciendo que mis oídos se sintieran como si estuvieran a punto de estallar justo al lado de mi cabeza. Sinceramente, preferiría que me volvieran a prender fuego la mente. No lo haría. El ida y vuelta continuó en su octava alucinante durante unos minutos más antes de que el mundo aparentemente comenzara a calmarse. Era como si mi cuerpo se estuviera reiniciando después de no haberlo usado durante bastante tiempo. Cuando la luz comenzó a filtrarse a través de mis párpados, los dejé abrirse. Ahora observando mi entorno. Mi cuerpo estaba tendido plano sobre algunos un poco cama estrecha, mis manos atadas a las barandillas de la cama por un metal de aspecto extraño. 3 personas estaban a mi alrededor. 2 hombres a mi derecha, uno sosteniendo una tabla transparente y el otro una herramienta de aspecto extraño. Era difícil decir quiénes eran las personas simplemente basándose en sus apariencias, pero a juzgar por el sencillo vestido blanco y verde que llevaba, era seguro asumir que el hombre con el portapapeles me estaba curando. Se me escapó la palabra exacta del trabajo, pero creí que el establecimiento se llamaba hospital. El hombre con la herramienta podría haber sido cualquier cosa en lo que a mí respecta. Podría ser algún tipo de agente de la ley, aunque eso no tendría exactamente sentido. Aunque estaba seguro de que podía estar muy equivocado con ambas conjeturas. Mirando más de cerca sus apariencias, sus atuendos estaban lejos de ser algo que reconocí según mis recuerdos. El médico llevaba un conjunto de ropa verde a juego, con retazos sobre el pecho y la parte inferior del estómago. Sobre el set había una bata blanca, adornada con aún más parches en el brazo y una extraña pantalla azul en el antebrazo. El guardia tenía un aspecto aún más extraño. Su armadura negra lo hacía parecer que iba a la guerra, y su cabello corto y zumbido mezclado con su rostro áspero solo realzaba aún más la sensación. Su arma, o al menos creo que es un arma, fue la parte más extraña de todo. Era largo, voluminoso y tenía una gran abertura en el extremo del cañón. No tenía ningún cargador adjunto y pude ver una pequeña pantalla donde debería haber estado la mira del arma. Finalmente, mis ojos se volvieron hacia la tercera persona. Una mujer. Parecía mucho más familiar en comparación con los otros 2.
Llevaba la misma ropa que el médico, pero sin parches ni pantalla, o al menos si ella tenía uno, lo era en ninguna parte ser visto. Sin embargo, tenía una insignia con una escritura que parecía casi extraña, pero aparte de eso, parecía casi perfectamente normal. Ella también era una mujer bastante atractiva. Sin embargo, algo que los tres tenían en común era una extraña hendidura llena de lo que parecía metal a los lados de sus cabezas. ¿Un implante tal vez? ¿Pero qué podría ser? El médico se giró para mirarme y finalmente notó que mis ojos se habían abierto. Una pequeña sonrisa comenzó a formarse en su rostro. Bueno, ¿podrías mirar eso? 1096 días después, y pareces estar en óptimas condiciones. Bromeó y habló lentamente mientras me ayudaba a sentarme en la cama. Me desató las manos mientras hablaba. Mirando alrededor de la habitación ahora, me sentía aún más perdido. Toda la sala estaba llena de máquinas e inventos que parecían capaces de resucitar a los muertos o destruir el mundo entero, a pesar de su tamaño. Tubos, cables, piezas metálicas, todo estaba esparcido alrededor de las máquinas, lo que solo mejoraba las vibraciones inquietantes que las rodeaban. Claramente mi sorpresa no pasó desapercibida, pero parecía que hubo un pequeño malentendido. No te preocupes, lo entendemos perfectamente. Ha pasado mucho tiempo desde que te hundiste, probablemente te estés preguntando qué pasó, ¿verdad? Preguntó el médico, su voz sonaba un poco vacilante. Intenté asentir con la cabeza, pero mi cuerpo no respondió. Así que simplemente moví mis ojos hacia arriba y hacia abajo. Bueno, desafortunadamente, hijo, hizo una pausa. Eso es algo de lo que también estamos un poco inseguros por nuestra parte. Acabo de asumir el cargo de su cuidadora hace apenas un año y su expediente, según su cuidador anterior, se perdió algunos meses después de su llegada. Yo mismo estaba un poco desconcertado porque se había perdido, pero no había mucho que pudiera hacer para solucionarlo. Entonces, en el sistema, hemos escrito que usted experimentó algún tipo de traumatismo cráneoencefálico, que coincidiría con algunas exploraciones y radiografías que hemos realizado, pero ahora que está despierto, tenemos algunas pruebas que podemos realizar que pueden ayudarlo a recordar lo que sucedió para que podamos ayudarlo a recuperarse en consecuencia. Él sonrió. Claramente el hombre estaba tratando de ser tranquilizador y tranquilizador, pero algo en su sonrisa me hizo temblar la columna. Parecía un buen hombre, pero parecía como si estuviera ocultando algo. Pero no pude precisar exactamente qué. Fue más que decepcionante descubrir que no podía obtener una respuesta inmediata a todas mis preguntas, sino la esperanza que venía con la promesa de ayudarme a recuperar mis recuerdos disminuido mi decepción pero bastante. Intenté hablar y decir que estaba de acuerdo con todo, pero no salía nada. Fue como si me hubieran arrebatado mi capacidad de hablar y ahora no quedaba nada. Intenté desesperadamente decir algo, cualquier cosa, llegando incluso a agarrarme la garganta para mostrarles a los médicos que algo andaba mal. Ah, sí, lo siento. Paciente en coma. Él dio un incómodo sonrió y se detuvo, antes de volverse hacia la mujer. Casia, trae la solución salina. La mujer puso los ojos en blanco antes de sacar una pequeña botella de plástico transparente de un cajón cercano antes de entregársela al médico. Todo pasó tan rápido que ni siquiera pude reaccionar. Me quitaron la tapa de la botella y la empujaron contra mi boca. Salió un líquido frío, pero el sabor era tan repugnante y pútrido que mi cuerpo tuvo una reacción muy física. Tan pronto como me sacaron el frasco de la boca, el líquido, y algo más, terminó por todas partes, pero desafortunadamente, sobre todo en los zapatos del médico. ¿Qué diablos fue eso? Yo rugí. No fue hasta que tosí todo el líquido que lo hice realizar lo que acaba de pasar. Mi voz había regresado. El repugnante líquido de alguna manera había recuperado mi voz. Curiosamente, escuchar las palabras salir de mí me pareció extraño, como si hubieran venido de otra persona y no de mí. Pero eso no era importante. Se había dado el primer paso hacia la recuperación, y me encantó. Eso, el médico empezó, mirando sus zapatos, era una solución salina utilizada específicamente para personas como usted, que cuerdas vocales se han atrofiado por el desuso. Ahora no creo que quieras que te explique cómo funciona, aunque no lo entenderías. Su sonrisa había desaparecido tan rápido como llegó, no se le podía echar mucha culpa por ello.
El olor apenas había comenzado a llegar a mi nariz y le agradecí a Dios que nada de eso estuviera sobre mí. La única persona que parecía estar divirtiéndose era la mujer, que en ese momento estaba sofocando una risa muy contagiosa. Creo que sería mejor dejarte descansar un poquito. El hombre se giró y levantó la mano hacia el hombre armado que supuse que intentaba protestar por su decisión. Descansa, luego preguntas. Se giró una vez más. Cassia, termina aquí y luego baja para encontrar a Damon. No lo he visto en todo el día. Ella negó con la cabeza y ambos observamos cómo los dos salían de la habitación. Nos sentamos en silencio por unos momentos, mientras ella revelaba la pantalla escondida bajo su brazo. Bueno, no puedes tener razón en todo. Ella lo miró fijamente por unos momentos, antes de cerrarlo y centrar su atención en mí. Ella levantó una silla a mi lado y me entregó otra botella transparente. Lo tomé en mis manos una vez que ella confirmó que no era el líquido repugnante de antes. Mientras bebía, ella comenzó a quitarme los tubos y parches del pecho que habían estado escondidos debajo de la bata. Nos sentamos en silencio durante unos minutos antes de que ella finalmente lo rompiera. Entonces, ¿de dónde es usted, señor Vomita Mucho? Ella se rió entre dientes. La miré por un momento antes de pensar en una respuesta. Finalmente decidí seguir con lo que sabía. No tengo idea, no recuerdo nada. Quiero decir, en un hospital tan grande, ahí tengo que vi a alguien, eso sabe algo sobre mi verdad. Bromeé parcialmente, pero también hablé un poco en serio. Sé que el cuidador dijo que el mío se había perdido, pero no había forma de que solo tuvieran uno. ¿Hospital? Ella respondió confundida e ignorando por completo el resto de mis palabras. Oh, lo siento, con la pérdida de memoria confundo algunas palabras, ¿este lugar no se llama hospital? Me froté la frente, tratando de pensar. Cuando dije la palabra hospital, me sonó un poco extraño salir de mi boca. Como si estuviera hablando galimatías o un idioma que no conocía. A falta de mejores palabras, no me pareció natural. No tengo idea de qué estás hablando, ¿qué es un hospital? Ella me miró fijamente, ojos muy abiertos. Ahora estaba aún más confundido. No podíamos ser estúpidos los dos y recé para que la persona que me cuidaba no lo fuera. Así que eso solo podría significar que algo andaba mal conmigo. ¿Pero qué era exactamente lo que causaba la confusión entre nosotros? Ellos son grandes edificios a los que acude la gente cuando está enferma o herida. Estoy bastante seguro. Tenía alrededor de 50/50 sobre si esa era la respuesta correcta o no. Los recuerdos regresaban a mí lentamente, pieza por pieza, por lo que era posible que simplemente estuviera mezclando cosas. Posiblemente esa sea la razón por la que las palabras tenían un toque de extrañeza cuando las dije en voz alta. Sí, todavía no tengo idea de qué estás hablando. Ella hizo una pausa. ¿Eres del sur? Escuché que todavía usan algunas lenguas antiguas allí abajo. Ella dejó lo que estaba haciendo y me observó atentamente. Como si finalmente hubiera despertado su interés. Ya lo he dicho, pero no tengo idea de quién soy ni de dónde vengo, ¿y qué es Old Town? No sé por qué mi tono se volvió tan pasivo-agresivo, pero tener que repetirme parecía ser aparentemente una de mis manías. La confusión empezaba a devolverme el dolor de cabeza, solo que esta vez no se encendió ningún fuego. Agradecidamente. Una lengua antigua son lenguas que han desaparecido y ya no se utilizan. Como el inglés. Terminó de sacarlo todo y luego, cuando se levantó, su expresión se volvió amarga. Mis palabras claramente la ofendieron, pero esa fue la menor de mis preocupaciones, verla irse. ¿Qué carajo está pasando aquí? En ese momento, la idea de que tal vez simplemente me había vuelto loco empezó a parecer una posibilidad real. Obviamente, no había mucha información en la que basarme, pero sí la sociedad básica y una bit de material intelectual, todavía estaba retenido dentro de mi cabeza. Y todo iba volviendo poco a poco, así que no había forma de que todo pudiera estar mal. Ella no sabía qué era hospital estaba, eso está bien. Ella habló de algunos idiomas muertos extraños, eso es genial. ¿Pero qué carajo quiere decir con inglés? ¿Qué diablos es el inglés? Mis recuerdos eran muy confusos y nada confiables, pero por lo que ya había regresado, estaba bastante seguro de que no podía estar del todo mal.
No había manera. El mundo no cambia eso rápido. No podría haberlo hecho. 3 años no fueron tiempo suficiente para que el mundo entero progresara y llegara a un punto en el que yo me quedara atrás. Se supone que el futuro llegará dentro de 100 años, no de 3. Tenía que estar pasando algo más. ¿Qué diablos pasó mientras estaba fuera? Murmuré para mí mismo. Sincronización en curso. ¿Qué carajo? Regresé a la cama lo más lejos que pude, lo cual fue aproximadamente 1 pulgada dada mi destreza física actual. La verdad es que mi cuerpo intentó saltar hacia atrás, pero eso definitivamente no era algo de lo que yo actual fuera capaz. De la nada sonó una voz robótica. En un momento de pánico, tomé mi cabeza con ambas manos, tratando de ahogar el ruido creyendo que era una especie de psicosis post-coma. Lo que encontré en cambio fue un trozo de metal frío en mi sien derecha. Luego hice una pausa. ¿Psicosis post-coma? Que disparo en la oscuridad. Al instante, mis pensamientos volvieron a lo que vi en las cabezas de 3 personas de antes y a las extrañas cosas metálicas que pensé que eran implantes. Parece que soy bastante bueno adivinando. Sincronización completa. Old. Un zumbido metálico comenzó en mi cabeza y una pequeña inyección de electricidad fluyó a través de mi cuerpo. La sensación en mis extremidades se hizo cada vez más fuerte a medida que sentía que el control sobre mí regresaba. Pregunta: ¿qué diablos pasó mientras estaba fuera? Ha sido procesado. Respuesta: el usuario Karod, Cyrus, ha registrado una pregunta poco clara. ¿Te gustaría preguntar de nuevo? Un robot en mi mente. Un mundo que no reconocí. Personas que no sabían nada de lo que yo sabía. Fue como si en lugar de 3 años me despertara 300 años más tarde. Esto no podría ser real. Nada parecía normal. Nada se sentía bien. Pero de repente lo sentí de nuevo. La voz. La voz que me mandó y me empujó durante tanto tiempo me hablaba una vez más. Su voz suave pero dominante me decía que no podía permitir que la confusión me consumiera. Lo cual contradecía enormemente mis propios pensamientos, ya que no quería nada más que acurrucarme en una bola y esperar que todo lo que estaba sucediendo fuera solo otro sueño. Pero mi cuerpo y mi mente se negaron, obligándome a deshacerme de la confusión y concentrarme únicamente en ponerme de pie nuevamente. Nadie podría ayudarme excepto yo ahora mismo. Lo cual apestaba inmensamente, pero vivir en ella era mi realidad. Una cierta emoción o más bien una oleada de excitación comenzó a extenderse lentamente por todo mi cuerpo. Quizás un bit del autodescubrimiento resultaría bastante divertido. Me detuve a pensar en lo que había dicho el robot. Por supuesto, había 100 preguntas que hacer. ¿Pero eran buenas preguntas? ¿Qué podría realmente ganar si hiciera preguntas amplias y sin sentido sobre mí específicamente? No. Necesitaba hacer las preguntas reales. Necesitaba información real sobre casi todo. Afortunadamente, tenía un robot dentro de mí que podía ayudarme precisamente con eso. Cada acontecimiento histórico importante, invención, descubrimiento, todo. Quiero saber cómo funciona el mundo, todo hasta el más mínimo detalle. Pregunté. Procesamiento de preguntas. Old. Pregunta procesada. Hoy sería el comienzo de una nueva vida. ¿La vida de, qué dijo el robot? Ciro Karod. Sí. Un nuevo comienzo para Sarah Scared. Nada era igual. El mundo que recordaba había desaparecido. El implante, que luego se presentó como Infra DF1RT20, aunque comencé a llamarlo Infra, transmitió cada pieza de información sin perder el ritmo. Era difícil comprender cómo un chip alojado en mi cerebro podía saber tanto. Pero el peso de lo que me reveló me revolvió el estómago. Todo lo que una vez supe, cada fragmento de memoria al que me aferré, era historia, enterrada bajo siglos de cambio. Según los datos, llevaba 3 años en coma, hecho confirmado por un montón de jerga médica que no entendía del todo. Pero mis recuerdos eran de cosas del pasado. Siglos pasados, de hecho. Cuando le mencioné algo a Infra, no mostró ninguna diferencia en expresión o tono, pero me gustó pensar que si pudiera mostrar emoción se sorprendería. Los médicos, por ejemplo,
la profesión de las personas que trabajaban en hospitales, ya ni siquiera se llamaban médicos. Ese término había caído en desuso hace 450 años. 4. 150 años. El puro lapso de tiempo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Probablemente necesitaba volver a intentar esa conversación con esa mujer, pero el diluvio de información, ese torbellino de futuro en el que me desperté, hizo que fuera difícil incluso procesar las palabras que necesitaría decirle. Aún así, bajo el remolino de confusión y la espesa nube de melancolía que pesaba sobre mí, otra emoción comenzó a echar raíces. Fascinación. Según Infra, el idioma que pensé que estaba hablando, el inglés tal como me lo dijeron, era algo completamente diferente. Oculat. Lo que simplemente significaba el nuevo lenguaje. Al parecer ya lo hablaba con fluidez, aunque no tenía idea de cómo era posible. Infra dijo que mi mente estaba traduciendo todo sin problemas, pero la forma escrita de Oculat todavía me desconcertaba. Leerlo fue como descifrar jeroglíficos. Palabras como Arimus me parecieron extrañas porque no existían en inglés. Mi cerebro no pudo reconocerlos. Nada de eso tenía sentido para mí tampoco, pero preocuparme por los detalles más pequeños no eran mis principales puntos de preocupación actualmente. ¿La explicación? Según Infra, analfabetismo. No discutí con ello una noche, sé leer. Eso no es todo. Sin embargo, no se dio en ese punto. No pude aceptarlo. Había visto palabras antes. Conocía el lenguaje, las palabras y las letras. Pero aquí estaba yo, luchando por conectar los puntos. Infra explicó cómo el Oculat había surgido como una de las nuevas lenguas forjadas a partir de la mezcla de docenas de dialectos en una sola masa continental. Fue la peor pesadilla de un etimólogo, la fusión de lenguas para formar la unidad. Sin embargo, para aquellos que lo vieron como un sueño, no había salido exactamente como lo habían planeado. ¿Cuántas guerras desde que se creó Oculat? Le pregunté a Infra. 336 conflictos desde la adopción de nuevas lenguas, respondió en su tono frío y eficiente. La unidad claramente no fue tan efectiva como esperaban. Cuanto más nos sumergíamos en la política, la economía y la filosofía, más lejos me sentía de comprender el mundo. El concepto mismo de gobernanza había evolucionado mucho más allá de lo que yo sabía. Los sistemas y jerarquías parecían extraños, no porque fueran intrincados, sino porque parecían carecer de la esencia básica y cruda de la humanidad que recordaba. El humor, la pasión, los placeres sencillos, parecían reliquias de un pasado olvidado, sustituidas por algo mucho más frío y menos indulgente. Ya no era ese hermoso mundo que veía, era algo mucho peor. Aún así, Infra me explicó todo lo que pudo varias veces, pero me quedé luchando por retener la avalancha de nuevos conocimientos. Mi mente se sentía como si estuviera caminando por arenas movedizas. Cada bit de información nueva me arrastraba más profundamente a la confusión. Infra me aseguró que era normal, que los humanos necesitaban tiempo para adaptarse. Pero eso no detuvo el sentimiento de impotencia. Aún así, había una cosa que no tuve problemas en recordar. Magia. O como lo llamó Infra, jartiles y nemis. Dos palabras que despertaron en mí una increíble sensación de fascinación. Los jartiles, explicó, eran núcleos de energía mágica que residían en el pecho de cada ser vivo. Nemis eran compañeros, criaturas, fuerzas, seres, conectados con esos jartiles. Cualquiera con un jartile podía formar un vínculo con un nemis, aunque Infra era exasperantemente vago sobre los detalles. Lo entenderás mejor una vez que lo experimentes de primera mano, dijo Infra, para mi consternación. Claramente sentí que estaba absorbiendo demasiada información a la vez, pero estaba cubriendo la explicación diciendo que necesitaba experiencia. Quería más. Yo quería todo. Saber que un día tal vez podría blandir fuego o entrar en batalla contra una criatura gigante parecida a un dragón casi me hizo olvidar la ansiedad que roía los bordes de mis pensamientos. Mi búsqueda de información sobre mí no había dado muchos resultados. Infra solo había podido decirme mi nombre, Sarah Skerritt, y que tenía 18 años. Ninguno de los detalles despertó ningún recuerdo. Aún así, me consoló saber que mi nombre no era algo horrible.
lo que importaba eran las pequeñas victorias. Pasé horas frente al espejo, tratando de reconstruir algo a partir de mi reflejo. Mi cabello negro zumbido, mis ojos castaños sucios, las líneas duras y serias de mi rostro, todo se sentía extraño. Parecía constantemente agitado, aunque no podía decir por qué. Mi cuerpo era delgado, casi frágil, pero mi altura, 185 centímetros. No era imponente, pero ciertamente tampoco era pequeño. Por razones que no pude explicar, eso me trajo una extraña sensación de satisfacción. Un golpe fuerte interrumpió mis pensamientos. entra. Llamé, sentado más erguido en la cama del hospital. La puerta se abrió y aparecieron dos cabezas calvas. Uno pertenecía al Arimus, el médico, el otro al guardia, lo que supongo que era un puesto que no requería un nombre nuevo y más complejo. Los dos se habían convertido en molestias diarias. Parece que estás mejorando cada día, muchacho, dijo Arimus, con la voz llena de lo que podría haber sido una irritación persistente. Me di cuenta de que no me había perdonado del todo por vomitar sobre él ese primer día. Aún así, su sonrisa era bastante genuina, aunque me puso los pelos de punta un poco. Forcé una sonrisa propia. Ojalá pueda salir de aquí pronto. Tú y yo también, se rió entre dientes. Después del chequeo de rutina y otra ronda de las mismas viejas preguntas del guardia. ¿Recuerdas quién eres? ¿De dónde eres? ¿Algo en absoluto? Lo curioso de esa última pregunta fue que Arimus me había llevado a través de varias pruebas y procedimientos diariamente, haciendo todo lo posible para intentar refrescar mi memoria, o para intentar hacerme recordar algo, cualquier cosa, pero fue en vano. Hoy, sin embargo, finalmente me dejaron buenas noticias. Bueno, Ciro, dijo el Arimus, cerrando la pantalla de su antebrazo. Tu condición ha mejorado mucho. Saldrás de aquí en 3 o 4 días. Y una vez más, mis disculpas por no poder ayudarte con tu memoria. Pero si todavía tienes algún problema, no dudes en volver. Por primera vez desde que desperté, ofrecí un agradecimiento genuino. Mis recuerdos eran importantes, pero no lo eran todo. No ahora mismo. Lo que importaba era el mundo exterior. El mundo al que tuve que enfrentarme, sin un pasado que me anclara, sino un futuro abierto, listo para ser explorado. Infra, dije una vez que se fueron. ¿Cuál es mi próximo movimiento? ¿Qué ruta te gustaría tomar? La voz de Infra zumbaba en mi mente. ¿Te gustaría convertirte en guerrero? ¿Un erudito? ¿Un estudiante? Hay muchos caminos que puedes seguir. Parpadeé, sorprendido por las opciones. No eran lo que esperaba, pero cada uno era tentador a su manera. Mientras reflexionaba sobre las opciones, surgió otro pensamiento, uno que había estado reflexionando desde que me desperté. Olvídate de eso por ahora, dije. ¿Encontraste algo sobre mi familia? Había hecho esta pregunta todos los días desde que me desperté y cada vez recibía la misma respuesta decepcionante. Ayer, sin embargo, Infra había dicho que estaba cerca de algo. Contuve la respiración, esperando la respuesta. Desafortunadamente no hay rastros de ningún familiar inmediato. Se detuvo durante lo que pareció una eternidad. Sin embargo, he encontrado un tío. ¿Quieres saber más sobre su paradero? ¿Un tío? Ni mi padre ni mi madre. No es un hermano. ¿Pero un tío? La necesidad de hacer 100 preguntas diferentes me arañó, pero las dejé de lado. La clave para desbloquear tanto mi futuro como mi pasado colgaba justo frente a mí. Tuve que alcanzarlo. Sí. Dime dónde está. Salir del hospital por primera vez fue una experiencia discordante y surrealista. Las calles de la ciudad estaban impecables, como un espejo pulido que se extendía ante mí, tan limpias que realmente podías comer de ellas. El brillo del pavimento era casi antinatural, ni una sola mancha o imperfección estropeaba su superficie. Nunca había visto algo tan prístino. En mis recuerdos, las ciudades eran lugares sucios y bulliciosos, llenos de caos y suciedad. Allí me sentí como si hubiera entrado en un mundo incomprensible, una civilización que había dejado la mía en el polvo hace siglos. Los imponentes rascacielos dominaban el horizonte, perforando los cielos con exteriores elegantes y metálicos.
Cada uno de ellos hecho de vidrio reflectante que se extendía tanto hacia arriba, las cimas desaparecían entre las nubes bajas. Eclipsaron todo lo que había visto jamás. No eran solo edificios, eran monumentos colosales a la ambición humana, ajenos en su diseño. Sus superficies lisas y cubiertas de ventanas reflejaban la luz de interminables vallas publicitarias holográficas, todas parpadeando con anuncios de colores neón que exigían atención. No como solían hacerlo los anuncios. No, eran más bien órdenes que interrumpían directamente mis pensamientos como si pudieran eludir por completo mi libre albedrío. Consigue la felicidad perfecta con una sola inyección. Una de las vallas publicitarias sonó a todo volumen y las palabras se transformaron en una imagen vívida de un rostro sereno, bañado por una luz etérea. Otro mostró una oferta por la eterna juventud, mostrando una figura tan impecable que casi parecía antinatural, con su cuerpo girando lentamente en el aire como un trozo de carne en exhibición. Entonces, algo me llamó la atención, un enorme holograma tridimensional de una mujer flotando muy por encima de la multitud. Era rosada, de piel suave como la seda, sus proporciones exageradas hasta el punto del absurdo. Ella guiñó un ojo a la gente de abajo, sus movimientos eran fluidos e inquietantemente realistas. Susurró promesas de fantasías que ningún ser humano podría cumplir, su presencia seductora e invasiva, llenando el aire con un brillo inquietante. Fue surrealista, incorrecto y de alguna manera aceptado. La gente ni siquiera parpadeó al pasar bajo sus pies. En otra época, en otro mundo, se la habría considerado demasiado vulgar para mostrarla en público. Aquí ella era parte del paisaje, solo otro engranaje de la gran máquina de esta nueva realidad. Yo, el 100%, no pertenecía aquí. Mientras lo asimilaba todo, los vehículos pasaban zumbando, moviéndose más rápido que cualquier cosa que hubiera visto jamás, sus ruedas, si es que tenían alguna, apenas tocaban el suelo. Algunos flotaban por completo, deslizándose por caminos invisibles. Por encima de todo, barcos reales volaron por el cielo. No aviones, ni helicópteros, sino barcos. Naves espaciales de todas las formas y tamaños, algunas tan pequeñas como transbordadores, otras lo suficientemente grandes como para albergar ciudades enteras. El cielo estaba lleno de ellos, zumbando como un enjambre de abejas mecánicas. Y luego estaba la gente. Estaban en todas partes, bulliciosos, caminando, viviendo sus vidas como si todo fuera perfectamente normal. Algunos tenían miembros protésicos, elegantes brazos y piernas metálicos que se movían tan naturalmente como la carne. Un hombre pasó con ojos brillantes y sus pupilas escaneaban su entorno como si fuera una especie de sistema de vigilancia de alta tecnología. A otros les injertaron implantes cyborg en el cuerpo y líneas de energía de neón pulsaban debajo de la piel. Incluso vi a una mujer con un brazo protésico, cambiando el color de su mano con un movimiento de su muñeca, rojo, luego azul, luego una plata brillante, como si no fuera más que un accesorio. Justo delante, un niño pasaba a toda velocidad en una patineta voladora, sonriendo de oreja a oreja mientras se lanzaba entre los peatones. Su tabla flotaba a centímetros del suelo, dejando un tenue rastro de luz a su paso. Más niños jugaban y se reían mientras entraban y salían de la multitud. Pero lo que me llamó la atención fue uno de ellos, un niño pequeño y menudo que no parecía tener más de 8 años, parado en el camino que estaba tomando. Distraído por los imponentes carteles publicitarios, no lo vi a tiempo. Me estrellé contra él, preparándome para el impacto, pero para mi sorpresa, fui yo quien tropezó de regreso. Golpeé el suelo con fuerza, me dolía el cuerpo por la caída. ¿Y el niño? Ni siquiera se inmutó. Se quedó allí, sólido como una pared de ladrillos, apenas inmutado por la colisión. Sus ojos muy abiertos parpadearon hacia mí, pero no hubo ninguna disculpa en su expresión, ninguna sorpresa. Me miró como si yo fuera quien debería haber prestado más atención. ¿Qué carajo?, murmuré en voz baja, levantándome, con el cuerpo dolorido. El niño no podía pesar más de 80 libras, pero se sentía como un tanque. Definitivamente algo en él no era natural, la única explicación que me vino a la mente fue que estaba mejorado, como modificado genéticamente. La gente de mi época se habría maravillado ante la idea. Aquí parecía algo común. Justo cuando me puse de pie, estalló una conmoción cerca.
Mi cabeza giró hacia el sonido y vi a un grupo de oficiales persiguiendo a alguien, con sus uniformes elegantes y de alta tecnología, y sus cascos oscureciendo sus rostros. Se movían con una fluidez casi robótica y sus cuerpos se deslizaban por el suelo mientras perseguían a un hombre que se lanzaba hacia un callejón. Uno de los oficiales levantó una mano y se disparó un rayo de energía que envolvió al fugitivo como un lazo y lo congeló en su lugar. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que lo arrastraran de regreso hacia ellos, inmovilizado, con una mirada vacía en su rostro. Sacudí la cabeza, la incredulidad y el asombro se arremolinaban dentro de mí. ¿Cómo llegó el mundo a este punto? ¿Cómo llegó a ser tan avanzado, mucho más allá de todo lo que jamás había conocido? Y luego, mis ojos captaron algo más, algo que me dejó sintiéndome aún más inquieto. En medio de todos los anuncios de neón y promesas llamativas, un anuncio se destacó, parpadeando siniestramente. No estaba vendiendo un producto. Era hora de vender. Solo quedan 5 años de esperanza de vida, amplíelo 30 por solo unos pocos miles de kelts. Parpadeé, mirando el anuncio. ¿Qué clase de mundo era este? Mis pensamientos se reenfocaron cuando dejé de permitir que el mundo que me rodeaba me consumiera por completo. Regresé a mí mismo y tuve en cuenta las cosas importantes. El hospital me había dado un pequeño préstamo, suficiente para comprar algo de ropa y encontrar un lugar donde quedarme. Mi nueva pantalla, la que me injertaron en el brazo, aparentemente era la forma en que pagaba las cosas ahora. Todo el proceso fue confuso, pero Infra me guió a través de él. Después de un chándal negro, unos zapatos gastados y una habitación de motel barata, me desplomé sobre la cama llena de bultos con un suspiro. El motel, bueno, digamos que el consejo de Infra de ahorrar dinero no me estaba haciendo ningún favor. El baño por sí solo olía como si algo se hubiera metido allí para morir. ¿Estás seguro de que está en esa escuela? Pregunté, mi voz todavía un poco temblorosa. No podía recordar el nombre del lugar. La Academia Terrakis de Academis Jartiles, Infra corregido con su precisión habitual. No es una escuela. Es una institución para nutrir a los futuros Ascensi, guerreros que usan sus jartiles y forman vínculos con Nemis. Es un pilar de la sociedad moderna. Y sí, tu tío está allí. Genial, entonces ¿cómo hacemos esto? Una llamada, quizás enviar un mensaje de texto rápido para preguntarle si podrían conectarme con mi tío. Supuse que no haría falta mucho esfuerzo para entrar en contacto con él. No es tan sencillo, Cyrus. La academia está completamente aislada del mundo exterior. Ninguna comunicación que no se considere vital o que provenga de una persona u organización importante entra o sale. No eres ninguna de esas dos cosas. Las palabras de Infra atravesaron la frágil estructura de mi esperanza, aplanándola con una eficiencia desapasionada que solo algo mecánico podía reunir. Entonces, ¿cuál es el plan? Pregunté, la irritación y la desesperación ya se infiltraban en mi voz. Un zumbido metálico bajo resonó en mi cabeza, una señal de que Infra estaba trabajando en las opciones. Aún no tenía respuesta. Bien. Eso me hizo sentir un poco mejor. Al menos no fui el único que estaba completamente perdido aquí. Vas a tener que asistir, dijo finalmente Infra, como si dijera lo obvio. ¿La academia? Respondí parpadeando con incredulidad. La academia, el pilar de la sociedad, que usted mantiene con estándares tan altos, ¿esa academia? Precisamente. Tenía que estar jugando conmigo. Estás jodiendo conmigo ahora mismo, Infra. Soy un paciente en coma que acaba de despertarse después de 3 años sin recordar nada útil, excepto alguna sociedad antigua y muerta hace mucho tiempo. ¿Cómo diablos se supone que voy a entrar a esa academia? Había visto muchas cosas estúpidas en los últimos días, pero este plan... Esto fue por lejos lo más tonto. No, esto fue históricamente estúpido. Era como intentar robar un banco armado con una cuchara. Tranquilízate. El tono de Infra era exasperantemente neutral. Si podemos lograr que desbloquees tu jartile, eso debería ser suficiente para al menos superar los exámenes preliminares. Una vez superados estos, podemos utilizar el descanso entre exámenes para entrenarte para el examen principal. Es un plan impecable. Abrí la boca para volver a mirar a Infra, pero luego la cerré. Fue ridículo,
pero parecía que tenía algún sentido. Si pudiera desbloquear mi Heartile, tal vez sería suficiente para al menos ganar algo de tiempo. Y la magia real, era más tentadora de lo que me importaba admitir. La academia también me daría algo que hacer mientras intentaba descubrir mi pasado. Podría darme un lugar donde quedarme y tal vez incluso asegurarme algún tipo de futuro. Diablos, tal vez incluso podría forjarme una vida. Suspiré, frotándome las sienes. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Tengo que meditar o algo así, encontrar mi paz interior? Mi tono resumaba de sarcasmo, pero una parte de mí era genuinamente curiosa. Normalmente, sí. Pero ese camino lleva demasiado tiempo. Voy a obligar a tu cuerpo a despertar tu cordile. Mis ojos se abrieron. Eso suena como si fuera a doler. Lo hará. Bueno, entonces vamos a mierda. El dolor fue inmediato y absorbente. Sentí como si una mano invisible estuviera dentro de mi pecho, separando mis órganos, pelando mi piel capa por capa, cada terminación nerviosa prendida a fuego. Mis músculos se contrajeron incontrolablemente como si algo mucho más grande que yo hubiera tomado el control de mi cuerpo, dejándome prisionero dentro de mi propia piel. Estaba gritando, aunque no podía oírlo por encima de la agonía rugiente que llenaba cada grieta de mi mente. Mis manos arañaron mi cuero cabelludo, desgarrando el cabello, las uñas clavándose profundamente en la carne como si de alguna manera pudiera quitarme el dolor. Mi visión se volvió borrosa, había manchas negras bailando en los bordes hasta que todo empezó a oscurecerse. Oscuridad. Bendita oscuridad. 250 voltios. De repente, una sacudida de electricidad me atravesó y me devolvió la conciencia. El dolor abrasador volvió a la vida, amplificado. Sentí como si mis nervios estuvieran en llamas, como si cada célula de mi cuerpo estuviera tratando de separarse de adentro hacia afuera. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, errático y violento, cada latido enviaba ondas de choque de dolor por todas mis extremidades. Infra, ¿qué diablos es esto? Logré ahogarme entre respiraciones irregulares, con la garganta ya en carne viva por los gritos. Podía sentir el sabor de la sangre en mi lengua. No te preocupes. Solo necesitas sobrevivir, Infra respondió con calma, como si actualmente no estuviera siendo destrozado por manos invisibles. Solo tienes que aguantar 2 horas más. No te estreses. Te mantendré despierto. ¿2 horas más? Mi mente se tambaleó. ¿2 horas más de esto? Solo el pensamiento me hizo caer en una espiral de pánico más profunda, pero mi cuerpo ya no me escuchaba. Convulsionó violentamente, con espasmos mientras oleadas de dolor me atravesaban, cada una más intensa que la anterior. Ya ni siquiera era dolor, era otra cosa, algo primordial, algo diseñado para empujarte más allá del borde de la cordura. Infra seguía impactándome hasta devolverme la conciencia cada vez que me desmayaba, y cada sacudida me golpeaba de nuevo contra la agonía con cruel precisión. No hubo escapatoria, no hubo alivio. Fue un bucle interminable de tormento y quedé atrapado en él. En algún lugar, en lo más profundo de mi mente, registré nuevamente la voz de Infra, aunque estaba distante, apenas atravesando la neblina del sufrimiento. Solo tienes que aguantar, Cyrus. Ahora todo depende de tu fuerza de voluntad. Potencia de voluntad, ¿qué carajo se suponía que significaba eso? ¿Se suponía que me mantendría con vida, evitar que muera? La fuerza de voluntad no parecía muy real en este momento. Parecía una broma cruel, un cuento de hadas contado a gente desesperada. Y, sin embargo, de alguna manera, en medio de todo este tormento, me encontré aferrándome a él. Aferrándose a él como un salvavidas. 46 veces. No, tal vez habían sido 47. Ya no podía recordarlo. Después de la 10ª, tal vez 12ª vez, la línea entre la vida y la muerte se había desdibujado tanto que mi concentración comenzó a disminuir, a medida que todo se desdibujaba. Cada vez que pensaba que el dolor terminaría, que tenía que terminar, y cada vez me sacudían de nuevo a la existencia. Siempre fue lo mismo, cayendo en la inconsciencia, la suave atracción de la muerte persuadiéndome hacia la oscuridad, la luz creciente tragándome entero, hasta que Infra me devolvió al mundo viviente con una oleada de voltios que parecía que podía matar cualquier cosa menos un monstruo.
El shock fue insoportable, me atravesó los nervios y me sacó del feliz olvido que tanto anhelaba. Pero el dolor no terminó ahí. La sed me arañaba la garganta, el mareo deformaba mi visión y el hedor pútrido de mi propia inmundicia, orina, vómito, sangre, flotaba pesadamente en el aire como un recordatorio de que todavía estaba muy vivo. A veces, el mareo me reclamaba y me desmayaba, solo para despertarme de nuevo. Una y otra vez. Una y otra vez. Hubo momentos en los que ni siquiera quería volver. La mayoría de las personas, en una situación como la mía, tendrían algo, alguien, a quien aferrarse. Un recuerdo de un ser querido, un sueño, un futuro por el que vale la pena luchar. Yo, actualmente no tengo nada de eso. Nada más que destellos de agonía. También existían esos recuerdos extraños. No eran exactamente malos recuerdos, pero tampoco eran el tipo de recuerdos por los que vivir. Solo restos fríos y huecos de una vida que ya apenas reconocía. Finalmente, después de lo que parecía como si el universo hubiera drenado hasta la última gota de dolor de mi cuerpo, dejando solo un caparazón hueco, la voz de Infra rompió el silencio. Tu corazón está casi listo para despertar por completo. Prepárate para los próximos minutos. Quería reír. Por supuesto, mi sufrimiento no había terminado. Este no fue el final de mi tormento, fue solo el comienzo. Solo había arañado la superficie del infierno. Entonces golpeó. Una agonía como nunca antes había conocido me atravesó. Fue como si me arrancaran las extremidades del cuerpo, los tendones y los huesos se rompieran como ramitas quebradizas, para luego volver a unirlos toscamente segundos después. Mis ojos quedaron aplastados en sus cuencas, el mundo se oscureció, antes de que los sacaran y los reformaran, frescos y enteros una vez más. Garras profundas y dentadas recorrieron cada centímetro de mi piel, tallando mi carne con precisión quirúrgica. Me arrancaron las uñas, los dientes, uno a uno, cada extracción lenta, deliberada, como si saboreara el dolor. Luego volvieron a crecer instantáneamente, solo para que el ciclo comenzara de nuevo. El hedor de fluidos corporales mezclados me quemó las fosas nasales, pero mis sentidos estaban tan abrumados que apenas lo registré. Mi cuerpo estaba siendo desmantelado y reconstruido una y otra vez, como un experimento grotesco. Mis ojos estaban tan secos que no podía llorar, incluso si me quedaban fuerzas para hacerlo. El dolor era tan insoportable que mi mente hacía tiempo que había dejado de procesarlo como dolor. Simplemente estaba allí. No me quedaba voz para gritar ni lágrimas para derramar. Esto iba más allá de la tortura, era un castigo por pecados que ni siquiera sabía que había cometido. Y, sin embargo, a pesar de todo, fui consciente. Cada soltero segundo. El tiempo dejó de existir en ese vacío de sufrimiento. No podía decir si habían pasado horas o días. Pero una cosa estaba clara, había asumido años de dolor en el lapso de unos pocos momentos. Y entonces me di cuenta de lo absurdo de todo esto. Una risa baja burbujeó en mi garganta, sorprendiéndome incluso a mí. Todo fue tan ridículo. La sonrisa se dibujó en mis labios desgarrados, extendiéndose lentamente, a pesar de la agonía. Mi cara se retorció y se convirtió en algo que podría haber sido una risa, aunque salió como un ronquido confuso. Mi mundo se desvaneció en la oscuridad. 2 niños y una niña corrieron por campos de flores escarlatas y violetas, y sus risas llenaron el aire. Sus sonrisas eran amplias, despreocupadas, como si el mundo más allá de su alegría no existiera. Corrieron y corrieron, su risa infantil se hacía más fuerte a cada paso, resonando en el paisaje interminable. Pero entonces, sin previo aviso, uno de los niños y la niña se detuvieron. Sus sonrisas flaquearon, desvaneciéndose como la luz del sol deslizándose detrás de las nubes. El segundo niño, confundido, se giró para preguntar qué pasaba, pero antes de que pudiera decir una palabra, su mundo se volvió carmesí. Sangre brotó de su boca, caliente y húmeda. Sus ojos se abrieron con incredulidad cuando miró hacia abajo y vio 2 manos retirándose de su pecho, cada una sosteniendo un cuchillo todavía resbaladizo con su sangre. Se desplomó de rodillas, su cuerpo se arrugó como papel y la vida se le escapó. ¿La pareja? Ellos simplemente sonrieron.
Sus ojos brillaron de malicia mientras huían, dejándolo atrás sin pensarlo 2 veces. Su risa resonó en el viento, la misma risa que una vez había sido tan inocente, ahora retorcida en algo mucho más oscuro. El niño yacía allí, moribundo, con la visión borrosa mientras los colores del mundo se apagaban a su alrededor. Pero a pesar de todo, su expresión nunca cambió. Sus labios se curvaron formando una sonrisa y murió de esa manera, riendo, incluso mientras su vida se le escapaba. Mis ojos se abrieron de golpe. El aroma de cítricos y jabón llenaba la habitación, limpia y nítida. Alguien había limpiado después de mí, pero la vergüenza persistente se aferró a mí como una segunda piel. Solo podía imaginar el horror en sus rostros cuando vieron el desastre que había dejado atrás, un adolescente sin camisa y destrozado tirado en un charco de su propia orina y vómito. Al menos no hubo conversaciones incómodas. Despertarse con un extraño preocupado habría sido mortificante. Me senté lentamente, sintiendo cada dolor y hematoma en mi cuerpo. El dolor me recordaba lo que acababa de sobrevivir. Pero algo no iba bien. Algo falta. El recuerdo del dolor todavía estaba fresco, grabado en mi mente, pero ahora había un extraño vacío donde solía estar la agonía. ¿Había funcionado? ¿Pasé por todo eso para nada? Lo último que recordé fue el tormento insoportable, y luego, nada. La voz de Infra rompió el silencio, tan tranquila y serena como siempre. Buenos días. ¿Cómo te sientes? No respondí de inmediato. No fue por enojo, estaba demasiado cansado para estar enojado. No, realmente estaba procesando la pregunta. ¿Cómo me sentía? Había un vacío, pero lo ignoré por ahora. Como un tipo que está extremadamente enojado por el chip en su cabeza. Entonces, ¿funcionó o me hiciste pasar por un infierno solo por diversión? En primer lugar, te pido disculpas por no notificarte el proceso de antemano, pero sabía que no estarías de acuerdo con el plan si te lo hubiera dicho. Y por lo que calculé, no había rutas más rápidas que esta. Guárdalo, Infra. Lo hecho está. Solo responde la pregunta. Muy bien. Me alegra decir que has logrado despertar tu cordile y has pasado por tu primera metamorfosis. Quería sentir alivio, tal vez incluso alegría, pero algo todavía me roía, una sensación persistente de que algo no estaba bien. Tal vez fue el vacío en mi pecho o el dolor sordo que persistía en mis huesos, pero no podía quitarme la sensación de que esta no era la victoria que había estado esperando. La palabra metamorfosis permaneció en mi mente. ¿Metamorfosis? Lo repetí. Es una transformación física que sufre tu cuerpo para adaptarse al jartile. Se podría decir que limpió las impurezas y mejoró tu condición física general. Así funciona la primera metamorfosis. ¿El primero metamorfosis? Eso despertó mi curiosidad, pero mi cerebro aún no estaba preparado para afrontar nada demasiado complicado. Necesitaba llegar a las cosas interesantes. Entonces, probablemente he estado fuera más de una noche, ¿verdad? ¿No deberíamos empezar a entrenar pronto? Ya sabes, ya que finalmente puedo usar magia ahora. La idea de ejercer magia era lo único que me impedía hundirme demasiado en la amargura de lo que acababa de soportar. No iba a dejar que nada me detuviera. Sí, tu entusiasmo es sin duda una buena señal. El camino de la agonía funcionó, como sugiere su reputación. Tenemos 3 meses hasta el examen preliminar, por lo que podemos tomarnos nuestro tiempo para ayudarlo realmente a comprender su jartile. Pasó un tiempo. Mi mente se dio cuenta de algo. Infra, ¿qué quieres decir con el camino de la agonía? Ah, me olvidé de mencionar eso. El jartile despierta cuando un individuo experimenta un extremo de cualquier emoción. Las investigaciones muestran que la agonía, o mejor aún, el dolor, es la ruta más rápida. Así que sometí tu cuerpo a una intensa tortura con la esperanza de despertarlo. ¿Con esperanzas? Mi voz se elevó. Entonces ni siquiera sabía si funcionaría. Y había otras emociones. Entonces quieres decírmelo, Infra. Eso no solo no sabía si la tortura funcionaría. Pero también había todo un espectro de emociones que podríamos haber probado primero. Mi cuerpo tardó 3 semanas en recuperarse de la agonía que Infra me había infligido y otras 2 semanas en recuperar fuerzas.
Me sorprendió lo mucho más ligero y fuerte que me sentí después de la metamorfosis, como si cada fibra de mi ser hubiera sido refinada. Mis músculos respondieron más bruscamente, mis movimientos más fluidos. A pesar del nuevo vigor en mis extremidades, el resentimiento que albergaba hacia Infra no se había atenuado. Permaneció en el fondo de mi mente, royéndome cada vez que recordaba el dolor inimaginable que había soportado. Sin embargo, por mucho que quisiera enfurecerme contra la IA, estaba demasiado preocupado por la promesa de lo que me esperaba como para aferrarme a esa ira. Después de semanas de rigurosos ejercicios de movilidad, encerrados en esta pequeña habitación, finalmente había llegado el día. El día que había esperado, el día en que aprendería a usar mi jartile. Había estado haciendo una cuenta regresiva en mi mente todas las noches, imaginando el momento en que finalmente ejercería el poder que ahora residía dentro de mí. La voz de Infra resonó, tranquila y clínica como siempre. La razón por la que te dije que esperaras antes de aprender sobre jartiles de primera mano es que no son simplemente habilidades que aprendes, surgen de tus sentimientos más profundos. Las investigaciones muestran que, para dominar tu jartile, debes estar completamente sincronizado tanto con tu cuerpo como con tu mente. Debe sentirse como una extensión de ti. Tenía sentido, pero no pude evitar sentirme ansioso. Infra, es mágico. Y después del infierno por el que pasé para despertarlo, no hay manera de que deje que algo tan menor como los sentimientos me detenga. Para mí esto no fue solo un ejercicio académico. Dominar mi corazón no era solo un objetivo, era una necesidad. Fue la clave para continuar por este camino, un camino que, aunque todavía no estaba claro, sabía que debía seguir. Infra hizo una pausa, quizás tomándose un momento para analizar mi estado emocional antes de continuar. Muy bien. Pero antes de entrar en los aspectos prácticos, debes comprender los tipos de jartiles. Hay 5 tipos conocidos y cada uno dicta la especialización de las habilidades del individuo. A estas alturas ya eres consciente de que el jartile es un núcleo mágico que se forma en tu pecho, cerca del corazón. La energía que alimenta las capacidades asociadas a ella se llama TES, un elemento microscópico que existe en todas partes, en el aire, en los seres vivos, en la tierra. Se podría decir que actúa como combustible para tus habilidades. ¿Quieres una breve historia? Levanté una ceja pero dejé que Infra continuara. TES llegó por primera vez a la Tierra hace casi 500 años en un asteroide. Cómo se propagó y cómo se formaron los primeros jartiles sigue siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que, tras un acontecimiento emocional extremo, TES comienza a circular dentro del cuerpo, desencadenando la primera metamorfosis. No pude evitar preguntarme sobre mi propio viaje. Mi transformación había sido de pura agonía, pero ¿cómo fue para las personas que tomaron otros caminos? Antes de que pudiera expresar la pregunta, Infra continuó. Ahora, hay 5 tipos de jartile: Dika, Mech, Eris, Orib y Empo. Los tipos Dika son elementalistas, capaces de controlar los elementos naturales. Los tipos de Mechas manipulan y controlan la tecnología. Los tipos de Eris se especializan en ataques mentales, ilusionistas, tácticos. Los tipos Orib son humanos mejorados, a los que se les otorga fuerza, velocidad y agilidad sobrehumanas. Finalmente, los tipos Empo son comodines. Son raros e impredecibles, con habilidades que varían mucho, a veces atraviesan las paredes o disparan moco desde los ojos. Todo es cuestión de suerte. Era un poco más de información de la que quería saber, ya que lo único que importaba era escribir, pero no iba a intervenir todavía. Podía sentir que mi pulso se aceleraba con cada palabra. Magia, magia real, corriendo a través de mí. No me importaba nada más, solo quería empezar. Bien, entonces ¿cómo puedo saber qué tipo soy? Pregunté y mi impaciencia se me escapó. Cierra los ojos, Infra instruyó. Primero debes sentir tu corazón. Dudé un segundo, sorprendido por la sencillez de la orden. Me senté con las piernas cruzadas en la cama e hice lo que me indicaron, concentrándome en mi pecho y mi respiración se ralentizó mientras intentaba sintonizarme con mi propio cuerpo. Podía escuchar los latidos de mi corazón, sentir el sutil ascenso y caída de mis pulmones. Al principio me pareció una tontería quedarme sentado esperando que pasara algo, pero luego pasó. Un calor empezó a crecer en mi pecho, débil al principio,
pero innegablemente allí. Me concentré más, sintiendo que el calor se intensificaba hasta convertirse en una energía pulsante. En la oscuridad detrás de mis párpados cerrados, podía verlo, una bola de luz brillante girando lentamente en un vacío. La luz era de un gris suave y, dentro de ella, pequeñas partículas azules parpadeaban como estrellas distantes. Mis ojos se abrieron de golpe con asombro. ¿Qué fue eso? Ese era tu corazón. Apenas podía formar palabras. Fue extrañamente hermoso. ¿Y el color? Gris, respondí, todavía aturdido. Bien. El color de tu jartile representa su etapa evolutiva. En este momento estás en la etapa Masin, la primera de 8. A medida que te vuelvas más fuerte, también lo hará tu jartile, evolucionando con cada etapa y experimentando una mayor metamorfosis. Estaba demasiado emocionado para quedarme quieto por más tiempo. Me levanté de la cama y caminé por la habitación con energía inquieta. Está bien, eso es genial. Pero ¿cómo puedo saber qué tipo soy? ¿Cómo lo uso? La voz de Infra se mantuvo firme, impasible ante mi emoción. Llegará a tiempo, Cyrus. En este momento, necesitas desarrollar el test dentro de ti y fortalecer tu cuerpo. Cuanto más fuerte seas físicamente, menos tensión experimentarás al usar tus habilidades. Quería discutir, exigir más respuestas, pero la lógica de Infra era molestamente sólida. Mi cuerpo todavía no estaba a plena capacidad y no estaba dispuesto a dejar que la impaciencia arruinara todo por lo que había sufrido. Entonces me obligué a respirar, a concentrarme. La razón por la que les digo esto ahora, Infra continuó, es para darles tiempo para pensar. Una vez que tengas el control total de tu jartile, tendrás la oportunidad de ingresar a la academia y conocer a tu tío. En ese momento se te abrirán dos caminos, o te da las respuestas que buscas o no. De todas formas, el mundo no dejará de girar después de ese encuentro. Debes pensar más allá de ello. El mundo no esperará a que te pongas al día, Cyrus. Actúa demasiado lento y te dejará atrás. Esa noche, el silencio se instaló a mi alrededor como una espesa niebla. La habitación estaba tranquila, salvo por el débil zumbido del aire que pasaba por las rejillas de ventilación. Las palabras de Infra se reproducían en un bucle en mi mente, tirando de los bordes de mis pensamientos. El corazón dentro de mí todavía pulsaba débilmente, un recordatorio del poder que había despertado. Pero ahora, la carga de la responsabilidad pesaba mucho sobre mis hombros. Me quedé mirando el techo y la tenue luz proyectaba largas sombras por toda la habitación. Mi futuro estaba expuesto ante mí como un océano vasto e inexplorado. En algún lugar más allá de ese horizonte se encontraban mi tío, la academia y las respuestas que tan desesperadamente necesitaba. Pero Infra tenía razón, el mundo no me esperaría. Tenía que estar preparado. Listo para lo que venga después. La pregunta permaneció en el borde de mi mente, como una sombra que no se iba. ¿Qué haría con mi vida una vez que tuviera respuestas? No había pensado mucho más allá de eso. Todos los días me había impulsado la necesidad de desentrañar el misterio de mi pasado. Cada paso, cada respiración, había sido consumida por esta obsesión singular, descubrir quién era yo, de dónde venía. Pero ahora, a medida que la posibilidad de respuesta se hacía más cercana, la certeza a la que me había aferrado comenzó a desvanecerse. ¿Qué pasaría una vez que supiera la verdad? La persona que yo era ahora, a la deriva, fragmentada, sin recuerdos, se sentía como un cascarón vacío, vagando por la vida sin propósito. Era como si hubiera nacido de nuevo, sin una historia que me anclara, sin sentido de quién era o quién había sido. Todo parecía nuevo y extraño, y tuve que resolverlo todo desde cero. Sin embargo, en lugar de emocionarme ante esta pizarra en blanco, solo me sentí perdido. En muchos sentidos, fue abrumador, como si me hubieran arrojado a un mundo extranjero sin un mapa que me guiara. Había pasado tanto tiempo con los ojos fijos en un objetivo, encontrar un propósito, una razón para mi amnesia, algo que explicara el vacío donde deberían estar mis recuerdos. Pero lo que no había considerado, lo que me carcomía ahora, era la cuestión de lo que vendría después. Si llego a la academia, si encuentro a mi tío distanciado y él de alguna manera tiene la clave de mi pasado, ¿qué pasa entonces? ¿Sería eso suficiente?
Por un momento lo imaginé, obteniendo todas las respuestas, aprendiendo toda la verdad. Quizás sería sencillo. Descubriría que fue algún tipo de accidente, un giro del destino que borró mis recuerdos. Y tal vez lo aceptaría. Seguir adelante. Podría dejar la academia, localizar al resto de mi familia y adaptarme a una vida pacífica. Tranquilo. Desigualmente. Seguro. Pero en el fondo, algo dentro de mí se retorcía ante ese pensamiento. ¿Sería realmente tan sencillo? Incluso mientras contemplaba la idea de una vida tranquila y ordinaria, podía sentir la inquietud burbujeando bajo la superficie. Algo me dijo que no importaba lo que descubriera, no importaba cuán cuidadosamente encajaran las piezas del rompecabezas, no podría dejarlo pasar. ¿Qué pasaría si las respuestas fueran decepcionantes? ¿Y si eso era solo un extraño accidente? ¿Algún acontecimiento sin sentido que me dejó sin memoria y a la deriva? ¿Realmente podría dejar de buscar entonces? ¿Podría alguna vez sentirme en paz con eso? Cuanto más pensaba en ello, más dudas surgían y llenaban cada rincón de mi mente. ¿Cómo terminé en ese hospital, sin ningún registro de quién era ni de cómo llegué allí? ¿Por qué mi tío era la única persona que quedaba para rastrear mi pasado? ¿Por qué no había nadie más? Sin familia, sin amigos, sin rastro de la vida que había vivido antes. No tenía sentido. Y eso fue lo que me asustó. Porque incluso si encontrara alguna versión de la verdad, tenía la sensación de que no sería suficiente. Tenía la sensación de que siempre habría más preguntas, más incertidumbres que me llevarían a seguir investigando, a seguir buscando. Mis pensamientos giraban en círculos, volviendo una y otra vez a las mismas dudas persistentes. El peso de todo esto me presionó, una presencia constante y pesada de la que no podía deshacerme. Mi mente se sentía como si estuviera en llamas, ardiendo con preguntas que no sabía cómo responder, con posibilidades que se extendían en todas direcciones, cada una más incierta que la anterior. Era como mirar fijamente un árbol enorme, con su tronco sólido e inquebrantable, pero sus ramas extendiéndose sin cesar en todas direcciones. Cada rama era un camino diferente, un futuro diferente. Y no tenía idea de cuál tomar, no había forma de saber a dónde me llevaría ninguno de ellos. Cuanto más pensaba en ello, más abrumador se volvía. La vida que imaginaba, la vida que creía querer, ya no estaba clara. Ya no se trataba solo de encontrar respuestas. Se trataba de lo que vendría después, de lo que llenaría el espacio una vez que se encontraran las respuestas. Y no estaba seguro de estar preparado para eso. De repente, una alarma me sacó de mis pensamientos en espiral y me levanté de un salto en la cama. Frotándome los ojos, la realidad poco a poco volvió a mí. Esta habitación de motel no podría ser toda mi vida. No podía seguir bromeando con Infra e ignorando el futuro que se cernía sobre mí. El estancamiento significaba muerte, tal vez no física, sino espiritual. Mientras me dirigía al baño, pensé en preguntarle a Infra cómo podía hacerme más fuerte y más rápido. Pero lo reconsideré. Ya había aprendido mucho en las últimas semanas, meter más en mi cerebro no ayudaría. El dominio requiere experiencia, no solo conocimiento. Sin pruebas ni dificultades, sería como si a un niño le entregaran una espada que podía matar pero no supiera manejarla. Puede que tenga suerte algunas veces, pero un verdadero luchador me superaría en maniobras en un instante. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo, con la camisa desechada, y clavé un clavo en mi pecho, trazando el símbolo que Infra me había enseñado. Una flecha con un círculo que la atraviesa. En su palabra, Tes, los dioses. El símbolo, un altar. Mi sangre, el sacrificio. No lo entendí, pero sí me ayudó a fortalecerme, entonces no lo necesitaba. Cerré los ojos y dejé que el silencio de la habitación me envolviera, concentrándome en el calor que se acumulaba a mi alrededor mientras la herida en mi pecho se coagulaba. Pasaron los minutos y luego se formó un pequeño vórtice. Aunque tenía los ojos cerrados, podía sentir el aire a mi alrededor arremolinándose. Poco a poco, fui levantado del suelo mientras destellos de calor golpeaban mi pecho, uno tras otro. Me costó toda mi concentración no sonreír. 10 horas de meditación después, me quedé con un peso insoportable en el pecho. Se sentía como fatiga,
pero más pesado. Algo andaba mal. No importaba cuántas veces intentara meditar, el dolor se hacía más agudo. Mi primer pensamiento fue que había cometido un error durante el proceso o, peor aún, había ofendido a alguna entidad cósmica. De pie, inspeccioné mi pecho. La sangre se había secado, dejando una leve cicatriz roja con la forma del símbolo. Al menos no tendría que tallarlo en mí cada vez. Eso fue un alivio. Después de una ducha muy necesaria y de ponerme la ropa que aún olía mal, salí al exterior por primera vez en semanas. Esquivando a mi enojado propietario en el vestíbulo, finalmente sentí que la brisa fresca golpeaba mi cara. Fue refrescante, casi embriagador. Podría haberme quedado allí, simplemente respirando aire fresco, pero ahora tenía un plan y necesitaba actuar en consecuencia. La ciudad era más vibrante de lo que recordaba. Los vehículos que flotaban pasaban a toda velocidad, los vendedores gritaban desde las esquinas y multitudes de personas se movían en todas direcciones. Los imponentes rascacielos se extendían hacia arriba, eclipsando todo lo que había debajo. Y por encima de todos ellos, barcos, ciudades enteras con propulsores a reacción, flotaban en el cielo. La ciudad estaba viva de maneras que las palabras no podían capturar. Verlo, sentirlo, fue abrumador, pero en el mejor sentido. ¿De verdad planeas ir a ese lugar? Preguntó Infra, ahora ligeramente modificado para hablar un poco menos robóticamente. Oye, cuando lo explicaste, parecía un buen lugar para ir. Además, si no es totalmente ilegal, ¿por qué importa? Después de eso no habló más. Después de una larga caminata y varios giros equivocados, llegué a mi destino, un rascacielos sencillo y oscurecido, con los pisos inferiores cubiertos de grafitis. Dudé un momento, inseguro. ¿Era este realmente el lugar? Al abrir las puertas, me golpeó una nube de polvo y humo. Me subí el cuello por encima de la cara para reprimir la tos que subía por mi garganta y me moví por el vestíbulo abandonado. El lugar parecía una ruina, olvidada hace mucho tiempo. Al final del pasillo esperaba un ascensor. Siguiendo las instrucciones de Infra, presioné los botones en una secuencia específica antes de colocar mi mano en la puerta del ascensor. Las cerraduras hicieron clic y se abrió una pequeña hendidura de metal, revelando un par de ojos que no coincidían. «Habla», exigió una voz. Dudé. Quizás no fue una gran idea después de todo. ¿Me he quedado sin sopa blanca? La hendidura se cerró de golpe y hice una mueca. Supongo que Infra no era muy bueno con las contraseñas secretas. Pero entonces las puertas del ascensor se abrieron y apareció un hombre. Era flacucho y vestía lo que solo podría describirse como un taparrabos y una máscara. Él sacó una varilla de metal y casi entré en pánico, pensando lo peor, pero él simplemente me escaneó y me hizo un gesto para que lo siguiera. El pasillo estaba completamente oscuro y mientras caminábamos, el sonido distante de los vítores comenzó a elevarse. Finalmente llegamos al final y salí bajo una luz cegadora. Antes de mí había un enorme estadio subterráneo. Miles de personas estaban alrededor de una jaula en el centro de un campo de batalla de mármol. Cada asiento parecía lujoso y la multitud estaba llena de ricos y poderosos. No podía ver quién estaba en las suites de arriba, pero sabía que eran importantes. En el jumbotron estaba a punto de comenzar una pelea. Dos luchadores estaban uno frente al otro, un hombre con una máscara de animal con colmillos y otro con una máscara negra con 4 cuernos. El aire estaba lleno de anticipación. El jumbotron parpadeó por un momento, proyectando el campo de batalla bajo una luz vívida. Mis ojos se fijaron en los dos luchadores y no pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi columna. Fue un momento eléctrico de anticipación. Ambos combatientes permanecieron como estatuas, esperando, calculando. De un lado estaba el luchador con el colmillo enmascarado, con su enorme cuerpo tenso y con un poder apenas contenido. El aire a su alrededor pareció ondularse cuando una aura roja comenzó a estallar desde sus brazos. Al otro lado estaba el luchador con máscara negra, más pequeño, más elegante, cada músculo enrollado como un resorte, pero inquietantemente quieto. El público que me rodeaba había caído en un intenso silencio colectivo. Incluso los vendedores que vendían bebidas y bocadillos habían dejado de hacerlo, volviendo la mirada hacia la arena, como si esta pelea fuera algo más que entretenimiento.
me pareció casi sagrado. La tensión era insoportable, del tipo que te pone los pelos de punta, y luego, tan repentinamente como había llegado el silencio, se hizo añicos. Con un rugido atronador, el luchador con colmillos apretados apretó los puños y el aire mismo pareció gritar en respuesta. El aura roja que lo rodeaba estalló, crepitando con energía viciosa, envolviendo todo su cuerpo como una armadura hecha de rabia pura y viva. El suelo debajo de él gemía bajo la tensión de su poder, y con un crujido ensordecedor, las baldosas de mármol a sus pies explotaron hacia afuera en todas direcciones. Fragmentos de mármol silbaban en el aire como metralla mortal, precipitándose hacia la máscara negra a una velocidad aterradora. Pero no fue solo un ataque salvaje, el hombre con la máscara de colmillo se movió con ellos, usando los escombros voladores como cobertura, una enorme mancha de furia y destrucción. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podría alguien sobrevivir a eso? La fuerza detrás del ataque fue aterradora, suficiente para arrasar un edificio, y mucho menos a otro ser humano. Pero el luchador con máscara negra no se inmutó. Su cuerpo permaneció inquietantemente quieto y su presencia dominaba el espacio que lo rodeaba. Con un sutil movimiento de su mano, manipuló el aire o era otra cosa, y los fragmentos de mármol que habían sido enviados hacia él se movieron, alterando su trayectoria en pleno vuelo. Cayeron al suelo sin hacer daño o pasaron zumbando junto a él sin que ninguna pieza hiciera contacto. Era casi sobrenatural. La máscara negra apenas se movía, pero su defensa era impecable. La multitud jadeó al unísono, pero antes de que pudieran recuperarse, la máscara de colmillo estaba casi sobre él. Su aura cambió, retirándose de su torso y concentrándose alrededor de sus piernas. Con un movimiento fluido, se agachó, enrollando su enorme cuerpo como un resorte, y luego se lanzó al aire. Fue como ver despegar un cohete, su forma se difuminaba con la velocidad de su ascenso. Disparó hacia arriba con tal fuerza que las cámaras del Jumbotron tuvieron problemas para rastrear sus movimientos. El brillo rojo de su aura lo hacía parecer una raya de fuego. La arena volvió a caer en un silencio atónito mientras todos estiraban el cuello, tratando de seguir el ritmo de su vertiginosa velocidad. Y entonces, en un instante, estaba justo encima de la máscara negra, con el brazo torcido hacia atrás para recibir un golpe devastador. Las baldosas de mármol que había roto antes todavía colgaban en el aire, suspendidas a su paso. Tomó uno en su mano izquierda, usándolo como escudo entre él y la máscara negra, y con su brazo derecho, balanceó con todo el poder que había reunido. El golpe conectó, eso pensé. Un estruendo ensordecedor resonó en todo el estadio, seguido por una enorme nube de polvo que envolvió a ambos luchadores. El impacto había sido catastrófico, sentí la fuerza en mi pecho, como si el aire hubiera sido succionado fuera de la habitación. La gente entre la multitud jadeó, algunos vitorearon, otros estaban demasiado atónitos para reaccionar. Durante un largo y agonizante momento, nada fue visible a través de la nube de polvo. Parecía como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mi aliento se quedaba atrapado en mi garganta. Podía escuchar los murmullos a mi alrededor, los vítores esperanzadores por la máscara de colmillo ya comenzaban. Pero algo en mí sabía que no había terminado. Todavía no. Luego el polvo comenzó a asentarse, revelando lentamente el resultado. Entrecerré los ojos ante las formas que emergían de la neblina. Mis manos agarraban los apoyabrazos de mi asiento con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Y allí estaba él. La máscara negra, completamente ilesa, salió victoriosa con el pie firmemente plantado en la cabeza de la máscara de colmillo, sujetándolo al suelo de mármol destrozado. Su puño se levantó en alto en señal de triunfo, la imagen misma de un dominio tranquilo y sereno. El estadio volvió a caer en un silencio atónito, pero no duró mucho. Los vítores de los fanáticos de la máscara de colmillo se convirtieron en gritos de indignación. Las acusaciones de trampa llenaron el aire mientras el bando perdedor exigía respuestas. Su incredulidad era palpable. ¿Cómo pasó eso? Murmuré para mí mismo. Apenas podía comprender lo que acababa de presenciar. Como para responder a mi pregunta tácita, el Jumbotron parpadeó nuevamente y cambió a una repetición con sensor de calor. El motivo de la victoria quedó claro. Cuando la máscara de colmillo rompió la baldosa en pedazos y se lanzó hacia adelante, no se había conectado en absoluto con la máscara negra.
En esa fracción de segundo, la máscara negra se había impulsado hacia atrás con su brazo derecho, creando un clon de escombros en su lugar. Fue una jugada maestra. La máscara de colmillo, cegada por la rabia y el exceso de confianza, había atravesado la falsificación, dándole a la máscara negra todo el tiempo que necesitaba para moverse hacia el lado de su oponente. Y en ese momento de vulnerabilidad, la máscara negra había golpeado, usando ambas manos para golpear a su oponente contra el suelo antes de pisotearlo. Fue genial. Claro, algunos podrían llamarlo cobarde o antideportivo, pero para mí fue una lección de supervivencia. La máscara negra había transformado una situación desesperada en una fracción de segundo. No dependía de la fuerza bruta ni del poder puro. Usó su ingenio, sus reflejos y la arrogancia de su oponente contra él. No fue solo una pelea, fue una demostración de pura brillantez táctica. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. La multitud que me rodeaba seguía protestando, sus voces se alzaban enojadas, pero no pude evitar sentir una profunda admiración por la máscara negra. Ante una fuerza abrumadora, se mantuvo tranquilo, sereno y estratégico. Había sido más astuto que su oponente y salió victorioso. Por primera vez entendí lo que significaba luchar realmente, no solo con los puños, sino con la mente. No se trataba de ser el más fuerte. Se trataba de ser el más inteligente. Estaba tan absorto en la pelea que apenas noté al hombre que estaba a mi lado. ¿Disfrutas la pelea, chico? Su voz era extrañamente aguda para su complexión, sus ojos desiguales me estudiaban. Sí. Fue increíble. Él sonrió. Ese niño es otra cosa. Solo lleva un mes con nosotros, pero ya es uno de nuestros mejores. Es extraño que un Dika sea tan bueno en combate cuerpo a cuerpo. Un elementalista. Hizo una pausa y luego se volvió hacia mí. Entonces, ¿escuché que te quedaste sin sopa? Todo instinto me gritaba que me alejara, pero en lugar de eso, asentí. Sí. Sí, lo soy. El hombre se rió entre dientes y me hizo un gesto para que lo siguiera. Mientras lo hacía, no pude evitar pensar en lo extraña que se había vuelto mi vida, hasta donde había caído o tal vez hasta donde había ascendido. No recordaba mucho de mi pasado, pero lo sabía con seguridad, nunca había sido tan interesante. ¿Ser un luchador clandestino? No es lo que esperaba, pero tal vez exactamente lo que necesitaba. Caminamos en silencio, mis pasos resonaban débilmente en el túnel detrás de nosotros. El hombre bajito que me guiaba se detenía de vez en cuando para estrechar manos, intercambiar breves bromas y luego continuaba como si yo no estuviera allí. Se comportaba con un aire de autoridad y sus interacciones eran fluidas y deliberadas. Su presencia exigía respeto y, por la forma en que otros parecían aferrarse a cada una de sus palabras, podía decir que su posición aquí era importante. ¿Qué importancia tiene? No tenía muchas ganas de averiguarlo. El oscuro túnel poco a poco dio paso a luces más brillantes a medida que caminábamos. Mi ansiedad había ido aumentando a cada paso, pero la mantuve oculta, tratando de no dejar que mis nervios se mostraran. Después de todo, no tenía idea de lo que estaba a punto de pasar. Doblamos una esquina y allí, frente a nosotros, había enormes puertas de acero, torres y amenazantes. Parecían pertenecer más a una prisión o a una bóveda que a cualquier cosa que hubiera más allá de ellos. El hombre chasqueó los dedos casualmente y los dos guardaespaldas que nos habían escoltado en silencio se dieron la vuelta y se marcharon. No pude evitar preguntarme por qué no tienen pantalones. El hombre presionó su mano contra la puerta y, después de unos tensos segundos, un zumbido mecánico resonó en el aire. Lentamente, con un fuerte gemido, la puerta comenzó a abrirse. A pesar de todo su tamaño, la seguridad parecía notablemente baja. Fue un poco decepcionante después de la siniestra configuración, pero supongo que no todo tenía que ser teatral. Dentro había una habitación que, aunque no era grandiosa, ciertamente era cómoda. En el extremo izquierdo había un escritorio de cristal, flanqueado por estantes llenos de libros y pinturas. Las paredes estaban adornadas con obras de arte que no tuve tiempo de apreciar plenamente, pero la vibra era clara, quien trabajaba aquí apreciaba las cosas más finas. En el centro de la habitación había dos sofás, situados uno frente al otro.
El hombre me hizo un gesto para que me sentara en uno y dudé solo por un momento antes de obedecer. Se acercó al escritorio y, de la nada, o al menos eso parecía, sacó una botella de vidrio y 2 tazas. Eso me llamó la atención. Realmente necesito preguntar sobre eso, pensé. No era la primera vez que veía a gente sacar objetos de un vacío misterioso. ¿Cómo lo hicieron? Sin idea. Pero la curiosidad me carcomía y siguió haciéndolo hasta que lo descubrí. Miré a mi alrededor, prestando más atención a la decoración. En términos de la sociedad actual y todo lo que había visto en el exterior, la habitación en sí parecía antigua. O al menos, antigua en la forma en que me resultaba familiar. Nada exagerado, nada difícil de explicar o entender. La habitación era sencilla. Se unió a mí en el sofá, dejándose caer con la facilidad de un hombre que tenía el control total de la situación. Sin decir palabra, vertió el líquido transparente en las tazas. Al principio pensé que podría ser agua, pero a medida que el olor, o la falta del mismo, se desvanecía, no estaba tan seguro. Me entregó una taza y tomé un sorbo cauteloso. El sabor era extraño, una mezcla de agridulce que dejaba un regusto amargo. Definitivamente no es agua. ¿Sabes, Carol?, dijo el hombre, rompiendo el silencio. Su tono era casual, pero el peso de sus palabras inmediatamente me puso tenso. 18 años de edad. Recientemente me desperté de un coma de 3 años en el Hospital Sky Saints. No hay registro de ningún accidente. No hay lesiones visibles. DOAR, amnesia. Me moví incómodamente en el sofá, y mi cuerpo reaccionó a la incomodidad que sus palabras despertaron dentro de mí. No era tanto lo que decía, era lo mucho que sabía. Los detalles de mi vida quedaron expuestos de forma tan clara, como si yo fuera un libro abierto para que él lo leyera. Declarado huérfano al no encontrarse registros. En esos 3 años no vino ni un solo visitante. Después de salir del hospital, fuiste a un motel abandonado en las afueras de la ciudad y no te has ido desde hace algunos meses. ¿Todo esto suena correcto? Abrí la boca y luego la cerré. No tenía sentido preguntar cómo había obtenido toda esta información. Estaba claro que este hombre tenía acceso a cosas que estaban mucho más allá de mi comprensión. Así que, en lugar de eso, asentí. Así es, dije, manteniendo mi voz lo más firme que pude. Él asintió pensativamente y se sirvió otro vaso de ese extraño líquido. Él no tenía prisa. Fue como si toda esta conversación fuera solo una formalidad para él. Normalmente, no le daría una segunda mirada a alguien que quisiera convertirse en uno de mis luchadores a menos que le faltaran extremidades o simplemente me frotara de manera incorrecta. Se rió de su propio chiste, pero no pude animarme a unirme a él. Gran criterio, pensé con una pequeña sonrisa sin humor. Pero cuando aparece alguien como tú, con más señales de alerta que un desfile, tengo que ser cauteloso. Ahora, no me molestaré en preguntar cómo obtuviste la contraseña para ingresar aquí. Supongo que tu chip lo descubrió por ti. Hizo una pausa y me miró, con los ojos calculadores, pesándome como si decidiera si valía la pena el esfuerzo. Intenté relajarme, pero se me revolvió el estómago. Por la forma en que hablaba, por la forma en que me miraba, parecía como si un depredador estuviera evaluando a su presa. ¿Te gusta la bebida, chico?, preguntó de repente, sacándome de mis pensamientos. Miré la taza vacía que tenía en mis manos, sin saber cómo responder. Es diferente, dije. No es lo peor que he probado, pero teniendo en cuenta que solo he bebido agua desde que me desperté, supongo que eso no dice mucho. Él sonrió y me sirvió otro vaso, animándome a beber. Lo importo de un sector vecino, dijo, recostado en el sofá. Malditas cosas caras. Pero crece en ti. ¿Quieres saber algo interesante sobre ello? Estaba a punto de decir que sí, pero antes de que pudiera detenerme, las palabras salieron, en realidad no. Levantó una ceja pero continuó de todos modos. Esta bebida proviene de la planta esrila, que se encuentra en un planeta lejano. Esrila se traduce aproximadamente como santo en el idioma nativo. Cuando los humanos encontraron la planta por primera vez, pensaron que recibió su nombre debido a su forma de halo. ¿Planeta lejano?
Supongo que es de esperarse teniendo en cuenta las naves espaciales que vi, pero la sola idea fue estimulante. Los humanos habían llegado a un punto de comunicarse con otras formas de vida inteligentes. Eso fue nada menos que asombroso. Hizo una pausa y dejó que la historia se asimilara antes de continuar. Pero la verdadera razón es mucho más interesante. Resulta que cuando consumes las hojas o el extracto de la planta, no puedes mentir. Tus verdaderos pensamientos, tus verdaderos sentimientos, simplemente se derraman. Hecho para una muy buena herramienta en la guerra, extrayendo información de los prisioneros. Parpadeé y de repente me sentí mucho menos cómodo. En pocas palabras, lo que has estado bebiendo es el suero de la verdad más potente del universo. Miré el líquido en mi taza, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Pero en lugar de miedo, lo que salió fue algo mucho menos esperado. Eso es intrigante, supongo, dije lentamente. Me miró claramente desconcertado. ¿No tienes miedo? Preguntó, su expresión era de leve confusión. ¿Te preocupa que me entrometa en tus secretos más oscuros? Levanté una ceja. No tengo ningún secreto. Apenas tengo recuerdos. ¿Qué podrías extraer de mí que importe? Me miró fijamente durante un largo momento y luego soltó una risa lenta y reflexiva. Eres interesante, te lo concedo. La atmósfera cambió, pero la tensión no desapareció. En todo caso, parecía que algo peor estaba por venir. Para ser completamente honesto contigo, chico, dijo, te iba a matar, sin importar cómo fuera esta conversación. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero mi boca actuó más rápido que mi cerebro. Eso no es genial. Sonrió, claramente divertido por mi contundente respuesta. Pero eres demasiado interesante para matarlo todavía. Entonces te daré una oportunidad. Esta encantadora dama aquí, dijo, asintiendo hacia la puerta cuando una mujer entró en la habitación, te mostrará tus nuevas habitaciones. Bienvenido a The Underground, chico. Miré a la mujer y me quedé desconcertado. Exudaba un aire de profesionalismo pulido, con su cabello castaño intenso cuidadosamente recogido en una elegante cola de caballo que acentuaba su fuerte mandíbula. Sus ojos color avellana brillaban con una mezcla de inteligencia y calidez, atrayendo a la gente mientras transmitía su enfoque inquebrantable. Vestida con un blazer a medida que complementaba su figura y una blusa blanca impecable que insinuaba su naturaleza meticulosa, encarnaba elegancia y capacidad. Su postura era erguida, irradiaba confianza, mientras que sus movimientos eran fluidos y decididos, como si se deslizara por la oficina. Con un sutil toque de maquillaje realzando sus rasgos. No era completamente mi tipo, pero sería estúpido no reconocer su belleza. Volví mi atención hacia el hombre, la incertidumbre todavía nublaba mi mente. Su sonrisa era desconcertante, pero me obligué a estrecharle la mano, ocultando mi inquietud lo mejor que pude. Había superado el primer obstáculo sin ningún peligro inmediato. Quizás, solo quizás, las cosas no saldrían completamente mal. Cuando me giré para seguir a la mujer fuera de la habitación, me llamó, y una última cosa. Si me jodes, te arrancaré la cabeza y se la daré de comer a los otros luchadores. Diviértete. La sonrisa desapareció de mi rostro y, mientras me alejaba, casi podía escuchar el divertido zumbido de Infra riéndose dentro de mi cabeza. Aunque dudo que eso fuera posible. Después de navegar por lo que parecía un laberinto interminable de túneles estrechos, la mujer que me guiaba finalmente me llevó a una estructura de un solo piso. Era completamente diferente del laberinto subterráneo del que acababa de salir. Nos paramos frente a puertas dobles que parecían fuera de lugar entre los pasillos oscuros, abriéndose con un zumbido bajo para revelar un pasillo que se extendía a lo lejos. El pasillo estaba bordeado de puertas idénticas, espaciadas uniformemente como celdas en una colmena. No pude evitar preguntarme si tienen una obsesión con las puertas y los túneles. Parecía una fijación extraña, pero me mordí la lengua y seguí a la mujer en silencio. La mujer me condujo por el pasillo, pasando varias puertas antes de detenerse abruptamente frente a una. Sin decir palabra, golpeó con el dedo un agujero en la puerta y la pequeña acción se sintió extrañamente violenta. Luego me agarró del brazo y guió mi mano hacia la superficie de la puerta. Zumbó bajo mi palma como si estuviera leyendo mi identidad.
Unos momentos tensos después, la puerta se abrió con un silbido mecánico y ella entró sin siquiera mirarme. Dudé en el umbral, mirando lo que ahora era mi nuevo hogar. La habitación en sí era sencilla, paredes desnudas, un pequeño escritorio metido en un rincón y dos camas individuales alineadas contra paredes opuestas. No es muy diferente de la lúgubre habitación de motel en la que me había alojado, salvo por el hecho de que esta vez tenía un compañero de cuarto. La visión de la segunda cama hizo que algo se apretara en mi pecho. Compartir un espacio en un lugar como este no me llenó precisamente de consuelo. De mala gana entré y me senté en una de las camas. Los manantiales gemían debajo de mí y, por un breve momento, pensé en cuánto extrañaba el tranquilo aislamiento de ese motel deteriorado. Aquí estuve expuesto, vulnerable y, lo que es más importante, atrapado. La mujer se giró para mirarme, sus movimientos eran agudos y sensatos. «Esta será tu habitación a partir de ahora», dijo con voz plana y mecánica, como si hubiera pronunciado este discurso innumerables veces. Ella hizo un gesto hacia el escritorio y me hizo un gesto para que me sentara. Obedecí, me metí en la silla escondida debajo del escritorio, aunque no podía quitarme la sensación de estar siendo examinado. Ella comenzó a hablar de nuevo, recitando información como si yo tuviera que absorberla toda sin cuestionarla. El metro funciona según un sistema de clasificación, donde solo los fuertes son tratados con respeto. Si esta habitación o tu compañero de cuarto no son de tu agrado, puedes abrirte camino hasta el top 20. Solo entonces se le ofrecerá un mejor alojamiento. Su mirada se dirigió brevemente a la segunda cama antes de aterrizar de nuevo sobre mí. Actualmente ocupas el puesto 345. ¿345? Mantuve mi rostro neutral, pero internamente hice una mueca. Ni siquiera estaba cerca de la cima, ni cerca de ganarme ningún tipo de respeto. Cada palabra que decía acumulaba más ansiedad sobre mis nervios, que ya estaban desgastados. Pelearás 3 veces por semana, una vez cada 2 días. Tu rango aumentará con cada victoria y caerá con cada derrota. La cantidad en que cambia depende de algunos factores, qué tan rápido ganas o pierdes, cuánto reprimes o te reprimen y qué tan entretenido está el público con tu pelea. Una vez que llegues al top 100, serás elegible para combates de patrocinio. Peleas no clasificadas diseñadas para mostrar tus habilidades y atraer patrocinadores financieros. Hizo una pausa por un momento. Sus ojos me escanearon como si fuera solo otro número. Nuestro sastre te visitará mañana para hablar sobre tu atuendo y alter ego. Nunca, bajo ninguna circunstancia, reveles tu verdadera identidad, ¿entiendes? Parpadeé, tratando de procesar la sobrecarga de información, pero mi mente seguía enganchándose en un detalle: los patrocinios, patrocinadores financieros. Eso era exactamente lo que necesitaba, una manera de salir de este infierno, incluso si eso significaba vender una parte de mí a algún patrocinador sin rostro. Apenas me di cuenta de que había dejado de hablar, mi mente divagaba mientras intentaba planificar mis próximos pasos. Infra, creo que te encontré una novia, pensé. El comentario sarcástico me mantuvo con los pies en la tierra mientras mis pensamientos corrían. Hablemos de tensión. No tengo género. Ese chiste no aplica. Partido hecho en el cielo. Casi me reí a carcajadas. De repente, la mujer chasqueó los dedos frente a mi cara, sacándome de mi espiral mental. Hola, ¿estás siquiera escuchando? Sí, lo siento. No hay preguntas, murmuré. Mi voz sonaba distante incluso para mis propios oídos. Ella se burló, claramente poco impresionada, antes de darse vuelta y salir, dejándome sola con el silencio y la abrumadora comprensión de en que me acababa de meter. La puerta se cerró detrás de ella con un final inquietante. Dejé escapar un largo suspiro, sintiendo mi cuerpo hundirse mientras el peso de todo se asentaba sobre mis hombros. Me quité los zapatos y me desplomé hacia atrás sobre la cama, mirando al techo como si pudiera ofrecerme algún tipo de respuesta. Pero por más que intenté pensar en el desastre que había creado, las dudas me carcomían. ¿Qué pasa si me lastimo? ¿Qué pasaría si mi identidad quedara expuesta? Esos eran los pensamientos que rondaban en mi mente, y cualquiera de esos escenarios arruinaría mis posibilidades de asistir alguna vez a la academia. La academia, mi única esperanza real para un futuro, colgando sobre mí como un sueño inalcanzable, mientras estaba atrapado en este pozo subterráneo, luchando por sobras.
El pensamiento del hombre de la máscara negra cruzó por mi mente, el guardián, o como sea que lo llamaran. El recuerdo de su poder sin esfuerzo hizo que mi pecho se apretara. Si estoy en la primera etapa, me pregunto en qué etapa se encuentra, ¿el octavo? El guardián está en la etapa Icoria, la tercera etapa de la progresión Jartile, Infra me informó, irrumpiendo en mis pensamientos como un intruso no deseado. Mi corazón se hundió. Solo 2 etapas nos separaban, pero la brecha entre nuestras fuerzas parecía un abismo. ¿Cómo era posible que alguien que solo iba 2 etapas por delante de mí pudiera hacerme sentir tan insignificante? ¿Cómo es entonces tan fuerte? Susurré en voz alta, esperando que Infra tuviera una respuesta que hiciera que todo esto tuviera sentido. ¿Es simplemente más experimentado? Posible, pero poco probable, respondió Infra. La brecha entre etapas no es solo un barranco, es un océano. Pocas personas pueden luchar contra aquellos que están por encima de su escenario. En tu estado actual, tendrás dificultades para lograr algún progreso real. ¿Y no pensaste en mencionar eso mientras estaba elaborando este plan? Silbé y la frustración salió a la superficie. Oh, no sé, mientras entraba al estadio. ¿Cómo iba a saber que algún dato aleatorio que te di se convertiría en este plan tonto? La voz de Infra era fría e insensible. Cuando me di cuenta de lo que ibas a hacer, ya estabas demasiado metido. Ahora tus únicas opciones son salir en una bolsa para cadáveres o en una camilla. Genial. Simplemente genial. Mi brillante plan se había desmoronado en menos de 1 minuto. Sentí que dentro de mí surgía un odio familiar hacia Infra, pero no había tiempo para detenerme en eso. Necesitaba una salida a este lío. Mi primer instinto fue correr, salir de aquí antes de que las cosas empeoraran, pero irme ahora solo sería visto como una traición. Y yo estaba bastante apegado a mi cabeza, permaneciendo sobre mis hombros. Luego estaba la idea de lanzar peleas a propósito, perder lo más rápido posible para evitar lesiones, pero eso no me llevaría a ninguna parte. Mi clasificación se desplomaría y me quedaría atrapado aquí, esperando que sucediera algo peor. Antes de que pudiera tomar una decisión, el pomo de la puerta vibró. Mi corazón saltó a mi garganta mientras la puerta se abría lentamente. Mi compañero de cuarto había llegado.